Hola a todos, nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes y acompañada muy bien por Rosalinda Couturier Sandoval, quien es psicóloga de licenciatura, tiene maestría en terapia Gestalt, es tanatóloga y tiene estudios de posgrado en relaciones de ayuda y en cultura de la paz. Quien como en estos programas, nos va a dar su punto de vista, sus comentarios acerca de un tema que hemos elegido para hoy, que sería hablar de la pérdida que significa una mastectomía, ya sea parcial, de un cuadrante de seno, o del seno completo, o bilateral inclusive. ¿Cómo estás, Rosalinda? Hola, buenas tardes, Cristi. Pues muy contenta de estar aquí acompañados de tu compañía y del auditorio que nos ve. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalinda. Uno de los aspectos importantes de un diagnóstico de cáncer es, por un lado, el que presupone la existencia de un tumor, que en algunas ocasiones habrá en las que se disuelva mediante algún tratamiento y no sea necesario operar, ni quitar el seno, ni una parte, etcétera. Pero en la mayoría de las ocasiones sí es, aunque se le reduzca, se llega a una mastectomía parcial, total, de un seno o de ambos. Y esto definitivamente representa una pérdida, porque es, por un lado, una mutilación, pero es mucho más que una mutilación de un dedo, de un brazo, de una pierna. Los senos tienen un significado no solo de maternidad, de femineidad, sino también de sexualidad. Y es un aspecto muy importante para una mujer. Entonces, puede llegar a serlo de tal magnitud que se cuestione el tratamiento cuando aún habiendo riesgo de muerte. Pero quisiera que en tu experiencia nos hablaras de cómo, por un lado, cómo es que estas son pérdidas tan importantes y por otro lado, cuáles podrían ser las mejores maneras para manejar las pérdidas en general, ¿no? Y estas en especial. Sí, la pérdida nos genera el sentimiento de tristeza. O sea, cualquier tipo de pérdida lo que te va a llevar es al sentimiento de tristeza y de vivir un duelo. Y el duelo es un proceso para pues manejar esta pérdida. El primer proceso del duelo, según, bueno, hay varios autores, pero pues es como ya decíamos, el shock, ¿verdad? El quedarte impávida, el no emitir ningún sentimiento, o sea, quedarte en shock. Y es un mecanismo de defensa psicológico que te ayuda para ir absorbiendo y digiriendo esta información, ¿verdad? Y después pues viene, puede ser el enojo o puede ser la tristeza, porque en este proceso estos pasos que mencionan vamos a hablar de los de Kubler-Ross cuando habla de la pérdida, que es el shock, el enojo, la negociación y luego la tristeza para llegar a la aceptación, ¿verdad? En este proceso, el shock o el impacto te ayuda para, pues esto, ir digiriendo esta información que es demasiado impactante. Y los procesos, como decíamos, a veces en las personas se presentan indistintamente. A veces la persona no entra en shock, entra en tristeza o entra en el enojo. O sea, y además no son lineales, pueden ser circulares. Hay que vivirlos. Y para vivirlos, lo que más necesitas es compañía, es estar con alguien, porque el sufrimiento se te va a minorar el dolor, la tristeza, tanto física de estas heridas, si lo vives acompañado, si lo vives escuchado, si lo vives acogido por alguien, ¿verdad? Pero pues sí, entras en shock, luego viene el enojo, luego la tristeza y luego la negociación.
y si hubiera. La negociación es lo que hiciste o dejaste de hacer y te genera mucha culpa, es otro sentimiento que es que si me hubiera cuidado, es que si hubiera ido al doctor antes, y en fin, pero y al final, pues, la aceptación. ¿Cuál es esta aceptación? Y aquí, como tú bien has dicho en cada programa, es importante ir tomando las decisiones porque no nada más está la pérdida de tu seno, puede ser la pérdida de tu vida, ¿verdad? Pero en esta cultura donde nos han la, la parte física, la parte de los senos, del busto, de las mamas, pues es una parte que implica sexualidad, que implica feminidad, que implica maternidad, que implica pues muchos aspectos de género femenino, ¿verdad? Que nos han inculcado, pero también decir, bueno, ¿y qué implica para mí? Más que todo lo que me han dicho, todo lo que he oído, todo, o sea, ¿qué es para mí el tener o no tener un seno en la evaluación de pues, de mis valores, en la jerarquía de mis valores para movilizar y poner arriba el de la vida, ¿verdad? El de la vida y hacerlo, pues, de nuevo digo, en compañía, en asesoramiento con alguien que realmente te soporte en pues en este trayecto tan difícil y en este proceso que es el de la pérdida de tu feminidad, como decimos culturalmente, ¿verdad? Pero sí, es saber que además de todo el tratamiento, de todas las circunstancias que vas a vivir, también vas a vivir esta parte emocional de esta herida por la pérdida de, del seno. Si es que se da el caso de esto. Y, y no es la única pérdida en la que muchas veces pensamos, también nos viene a la mente la pérdida que el cáncer implica, por ejemplo, para nuestra pareja, la inseguridad que nos puede dar en una relación sexual, en una relación de matrimonio, e incluso otras pérdidas con hijos y de otro tipo. Pero esta también me parece muy importante porque nosotras podemos incluso pensar que pueda el cáncer no solo ser una enfermedad devastadora, sino también el origen de la pérdida de un marido o de una pareja o de un novio o de nuestra sexualidad en general a futuro. Y me parece muy importante, por un lado, estar conscientes de cómo podemos limitar la pérdida para no llevarla a extremos y no extrapolarla a situaciones que no necesariamente podrían estar causadas por el cáncer, porque cuando hay una pérdida de novio o de marido, etcétera, generalmente es porque hay otros factores, pero el problema es que la inseguridad pudiera colaborar con esos factores y efectivamente darse la pérdida. Entonces, sí es importante delimitar el ámbito de nuestra pérdida para no extrapolarla, ¿no? Claro, y fíjate, cuando hablas de la pareja, del esposo, del novio, o de la posibilidad, si eres joven, de decir, bueno, entonces ya nadie me va a querer. Y otra vez vuelvo a mencionar esta jerarquía de valores de que por encima de que soy mujer, de que puedo ser mamá, de que puedo ser femenina, que puedo ser sexual, soy un ser humano que necesito reevaluarme y valorarme a mí misma y si va a haber una persona que no te quiera porque no tienes un seno, pues no es una persona que te quiere como persona, que va a querer una persona pues por el seno, ¿verdad? Y no por lo que eres tú. Entonces esto implica que tú
te revalores, te resignifiques, y esto va parte de la aceptación, pero tienes que vivir todos esos procesos y darte cuenta que tú eres más que un seno, que una mujer, que una mamá, que una pareja. Y fíjate, leyendo algunos artículos y algunas historias, a veces falta esta comunicación y todo lo tenemos en esta creencia. A veces el hombre está sufriendo también o la pareja, pero también por la salud de la persona, no tanto porque si va a ser más femenina con un seno o sin un seno, o sea, la sexualidad pues se puede vivir De de mil muchas formas. formas y hay también terapias para la sexualidad y para abordarla, pero también una terapia que es importante, la terapia de una comunicación efectiva, afectiva y de que transmita los sentimientos y no de suposiciones por estos, pues como tú también dijiste, de estos mitos o de estas creencias o en qué baso mi relación, eh, en qué cuál es la solidez de mi relación con mi pareja, si es nada más la sexualidad, si es nada más la atracción física y la pérdida de un seno, ¿verdad? Sí, porque si bien es cierto que el cáncer nos significa múltiples pérdidas y además nos hace sufrir en muchos sentidos, también es cierto que nada en la vida es completamente bueno ni completamente malo. Y si nos enfocamos en los aspectos negativos de las pérdidas, no logramos ver lo poco o mucho de bueno que éstas pudieran tener. Y si nosotros volteáramos la tortilla y volteáramos a ver el otro lado de la moneda, podríamos saber, a veces con dolor, qué tanto nos quieren. O sea, realmente cuando nos quieren, como tú dijiste, por el seno, o cuando nos quieren por la persona que somos. Sé que va a ser muy difícil que en esos momentos que todas las emociones están movidas y todo la situación y el mundo es inestable, difícilmente se puede ver. Pero a la larga, yo lo que les quiero decir a todas y a todos es que sí hay una vida después del cáncer y que el cáncer nos plantea el reto de iniciar una nueva vida, porque cuando hemos superado a la muerte y estamos en remisión, tenemos la opción de reiniciarnos, de hacer la revisión de aquello que en la vida anterior funcionaba o funcionaba a medias, de aquello que no nos gustaba, de aquello que no nos satisfacía, etcétera, reconsiderarlo, buscar otras alternativas, aún dentro de las mismas situaciones. No necesariamente es botar todo y encontrar todo nuevo, sino replantear la vida. Replantearla para que el cáncer no se quede en algo negativo, sino que sea aquello que nos hizo cambiar para corregir un rumbo y que nos lleve a ser realmente felices como pareja, porque nos sintamos queridas por nosotras mismas, que nos sepamos apapachadas, consentidas, consideradas, porque los tratamientos de quimioterapia o de radiaciones y la misma mastectomía requieren de compañía y de apapacho. Entonces, aunque nos duela, hay que ver el lado bueno que tiene, porque el cáncer también nos trae eso, nos trae la preocupación de mucha gente, sabernos queridos. Hay que saber ver esa parte buena, esa parte que nos alimenta, que nos hace sentir valorados, muchas veces, aunque nosotros no nos valoremos. Podemos vernos en el espejo y en el reflejo de los demás para poder reconsiderar si nos estamos valorando a nosotras mismas o no lo estamos haciendo. Muchas veces los demás ven en nosotros cosas que no somos capaces de ver
y que es importante que veamos. Y el cáncer, lejos de todo lo malo que puede tener, nos ofrece una vida diferente, nos ofrece bases distintas, nos ofrece ojos diferentes y un corazón capaz de sentir, pero al mismo tiempo de compartir con muchas personas desde una nueva perspectiva, ¿no? Y esto es lo más importante, Cristi. Lo que tú dijiste es que apreciar lo que otros aprecian de nosotros y revalorarnos y resignificarnos como personas, porque sí, como bien tú dices, a veces esa persona se va y no por el seno, sino porque pues falta de comunicación, falta de encuentro en cómo vives tú tu duelo y cómo yo lo estoy viviendo y no hay ese encuentro, ¿verdad? Pero esto es lo más importante, que yo me resignifique, me revalore y aprecie lo que yo soy a través de los ojos que los demás me están dando, porque esto sí, como tú bien dices, y en cualquier situación de pérdida o de tristeza o de crisis, hay y va a haber siempre gente a nuestro alrededor, personas, circunstancias, momentos que te tienden la mano, que te valoran y que te dan aquello que ni tú mismo te has dado ni te has volteado a ver. Y entonces, como tú bien dices, pues resignificar todos esos, toda tu vida, ¿verdad? Para comenzar una vida nueva, una nueva oportunidad para crecer y para vivir en el aquí y en el ahora. Fíjate que algo que yo dije cuando me enfermé y cuando tuve el cariño de tanta gente y las palabras o los apapachos de tantas personas que además agradezco de todo corazón y nunca olvidaré, en algún momento pensé que el cáncer que había padecido o que padezco pero que está en remisión, me ha significado como, es una imagen un poco fuerte, pero así la sentí yo y se las comparto. Yo me sentí como si hubiera estado en mi velorio, porque desafortunadamente cuando habla uno de cáncer, pues mucha gente piensa que se va uno a morir. Y era como haber estado en mi velorio, pero seguir viva y poder ver lo que las personas iban a sentir, aunque fuera parcialmente, cuando yo me fuera. Y fue maravilloso ver el cariño de personas que hacía mucho tiempo no había tenido en contacto, o de personas que son poco expresivas y que en esos momentos de alguna manera se manifestaron de otras formas. Y en realidad recibí muchas cosas lindas y no me morí. Y sigo viva y sigo disfrutando de esa parte, por, pues porque cuando vas a tu velorio, pues ya te moriste, pero ya no lo ves o no lo sabemos, ¿no? Pero yo Ajá. estaba viva para poder saber y sentirme contenta por la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? No porque me quisieran matar, sino simple y sencillamente porque Porque en su te, cabeza sí pensaron que me podía yo morir. Y bueno, la verdad es que pues yo nunca lo pensé. Yo creo que vivía un poco en la ignorancia. Nunca había tenido un caso cercano de cáncer, no sabía lo que significaba y yo le atribuyo a eso el que lo transité de una manera, digamos, tan ingenua, porque pues el cáncer es muy fuerte, ¿no? Pero, pero yo lo viví un poco suave en ese sentido, pero pues seguramente por ignorante, ¿no? no, bueno, y fíjate, lo que mencionas es lo que también decimos mucho, o sea, cuando hay una pérdida también hay ganancias, pero qué bueno que tú tuviste esos ojos o esos lentes para verlos, porque a veces nos perdemos en el dolor y en la tristeza y no apreciamos esas ganancias, o sea, ese voltear a ver y ese cariño de personas que a lo mejor estaban lejos, que no se comunicaban, que no son muy expresivas, ahí están y hay que apreciarlos y hay que asirlos para que nos sostengan y para que nos ayuden con esa fe
a seguir adelante, ¿verdad? A seguir luchando. Fíjate, hay una anécdota ahorita que hablas de los velorios, no sé si sabes de esta anécdota de precisamente el que dejó el premio Nobel. Este, él pues fue el inventor de la dinamita, de la... Entonces, una vez oyó en el radio que hablaban de su velorio, pero sabía, bueno, de su muerte, pero se habían confundido. El que se había muerto era su hermano. Ajá. Entonces, el locutor eh, habló creyendo que era el que había, el de la dinamita, ¿verdad? Bueno, y entonces se expresó muy, muy feo de él, muy triste. Dijo que era un hombre que había inventado algo que era muy destructivo y que pues casi no había dejado nada nuevo. Y entonces él oyéndolo en el radio, pues se conmocionó tanto, no era él el que estaba muerto, era su hermano, pero dijo, esto van a pensar de mí, estos recuerdos voy a dejar. Entonces diseñó lo que es el premio Nobel, para que con todo lo que había ganado con este invento de la TNT, dijo, no, yo tengo que cambiar esa imagen. Y a veces una noticia así, un impacto, una crisis, te hace modificar. Y este hombre, pues creó el premio Nobel, hizo un fideicomiso para que y todas las ganancias se fueran a personas que dejaran algo para la humanidad. No sé, o sea, Sí, yo creo que finalmente es importante ver lo bueno y dentro dejar a un del... lado lo malo porque es mucho. Y si nos cargamos con lo malo, nos va a costar trabajo sostener el peso. Entonces, más vale ver el lado bueno. Ahora que en especial, por ejemplo, hoy pensé, vivimos la guerra de Ucrania con Rusia. Yo me preguntaba, más allá del dolor que veo en las imágenes y en los comentarios y todo lo que me puedo imaginar de terrible que es abandonar los hogares o que los padres varones dejen ir a la familia, mujeres y niños, para ellos quedarse a defender su patria, no quiero ni imaginarme lo que eso significa. Pero también me pregunté, ¿qué puedo hacer por ellos? Y estamos del otro lado del mundo y la verdad es que no hay mucho que hacer. Y lo traigo a cuento porque lo mismo pasaba cuando a mí me operaron y me realizaron la mastectomía. Yo desde el primer momento que entré a la sala, cuando me hicieron el primer estudio de ganglio centinela para diagnosticar el ganglio más cercano al tumor, a ver si podía estar o no infectado para proceder a la operación. Yo di gracias a Dios de tener la posibilidad de ser operada y de ser atendida. Y pensé que había muchas mujeres que no estaban teniendo esa posibilidad o no la tenían de esa manera. Y me pregunté, ¿qué podría yo hacer por ellas? La verdad es que poco, pero sí había algo que podía hacer y eso también me ayudó a ser positiva. Y fue ofrecer todo lo que yo haría, aunque ellas no supieran, aunque ellas nunca se enteraran y aunque las demás personas no lo vieran, yo en mi interior iba a ofrecer esos pequeños dolores, esas pequeñas o enormes incertidumbres, los miedos y todo lo que podía yo pasar y que no sabía qué era, por ellas, para que ellas estuvieran mejor, para que tuvieran fortaleza, para que tuvieran mejores condiciones y bueno, esperando que así fuera. El estudio de ganglio centinela es un estudio horrible porque te lo hacen sin anestesia en el pezón con una jeringa enorme. Y la verdad, nada más de imaginarlo, me tiembla el cuerpo. Pero cuando le da uno sentido al dolor, el dolor cambia. La perspectiva se matiza y la fuerza nos vuelve. Es un poco ahora, tendré que encontrar algo que pueda yo hacer que me esté costando mucho trabajo para apoyar a la gente de Ucrania.
Y ellos seguramente nunca van a saber y a lo mejor no tiene ningún efecto, no lo sé. Pero yo por lo menos quiero sentir que hago algo. Están bien las oraciones y oro por ellos todos los días, pero quiero hacer algo más real. Una fuerza que mueva al mundo y que espero les llegue. Y lo mismo a las mujeres. Por eso se llama el libro y estos programas tienen que ver por Corriendo por Ellas. Porque yo inicié con la mastectomía ese día una carrera para las mujeres que como yo padecían cáncer de mama. Entonces fue una carrera de ofrecer todos los días el sufrimiento o los inconvenientes o los dolores o lo que fuera por ellas, por mujeres que yo no conocía y que quizás nunca iba a conocer, pero que sabía que estaban sufriendo y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Así es de que lo único que hice fue darle un sentido a lo que necesariamente tenía que vivir, ¿no? Eso es importantísimo, cada quien busca el sentido. Y hay un libro de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. O sea, nos podrán quitar como a él y como también lo vivió Nelson Mandela y como Mandela se reforzó mucho en un poema que se llama Invictus, que bueno, no me lo sé, pero es hermoso, ¿verdad? Me gustaría aprendérmelo. Pero busca de sentido. Y el sufrimiento no tiene sentido afuera. Cada uno le damos un sentido. Y tú, no solamente al ofrecer todos los padecimientos que estabas en los tratamientos, sino el mayor sentido es que te estás abriendo en estos programas y estás dando algo de tu experiencia, de tu vivencia, para allanarles un poco el camino. O sea, es algo y eso es muy valioso. Cada quien busquemos nuestro sentido, tanto de vida como un sentido al sufrimiento. Y el sufrimiento que se vive para sofocar otro dolor es el sufrimiento más válido. No hay sufrimiento vano, inocuo, cuando se busca acallar o aminorar el sufrimiento de otro. Ya me hice con las palabras, pero sí, esto es muy valioso. Y pues estos hombres valiosos, Mandela vivió 20 años preso y le quitaron todo, pero no le quitaron esa libertad de elegir cómo vivir lo que le queda de su vida o lo que va a hacer. Y a Víctor Frank lo que le daba sentido era salir de ahí y decir, al hombre le pueden quitar todo, pero no le pueden quitar su valor interior de decidir si yo regalo esta mendrugo de pan a otro que está más enfermo o más que está sufriendo más que yo. Y ese es el sentido. Y de ahí salió la logoterapia y de ahí salió un hombre que luchó y generó la paz en su país como Mandela y como estos señores, ¿verdad? Y cada quien darle su sentido. Y yo creo que de todas maneras lo tenemos que sufrir. O sea, si no es una lástima, porque el sufrimiento que se transita así nada más no deja nada bueno. En cambio, si nosotros lo tomamos en las manos y lo transformamos, y lo que yo quiero hacer al compartir esta experiencia es simple y sencillamente, no van a gloriarme ni sentir que, ay, wow, que no. Es solamente compartir que sí se puede, que hay otra manera de transitar por el dolor que nos deje algo bueno, porque todas lo merecemos, porque tenemos que vivirlo, no va a haber de otra, ya tenemos el diagnóstico, tengo dos opciones, por la buena o por la mala. Yo elegí hacerlo por la buena y el mensaje es, si decides hacerlo por la buena,
vas a tener algo bueno. Si decides hacerlo por la mala, de todas maneras va a ser lo mismo, nada más que va a haber un vacío, va a haber una pérdida adicional. Esa pérdida de aquello que nunca logró ser, de aquello que nunca te pudo consolar, de aquello que nunca te pudo dar fuerza, aquello que dejaste de lado. Y cuando le das ese sentido del que tú hablas y que es importantísimo, porque esto tampoco es comparable con otras situaciones de vida, cuando tú logras dar ese sentido, cosechas y cosechas grande. Y entonces eso que viviste se puede convertir en algo que a la larga se recuerda como bueno, más allá de todo lo malo y negativo que pudo haber tenido. Sí, y lo que le estás diciendo, mujer, tú eres valiosa, tú eres fuerte, tú puedes, estoy aquí contigo, te estoy acompañando, me importas y por eso estoy aquí para compartir mi experiencia y abrazarte en tu dolor. Así es, Rosalinda. La verdad es que pensé mucho hacer estos programas porque fueron momentos muy especiales de mi vida y de la vida de mi familia, que en su momento era fácil recordar, pero con el tiempo yo creo que la misma mente los va manteniendo en el olvido o tratando de mantener en el olvido. Pero me parece importante recordarlos y me parece más importante compartirlos, pero sobre todo compartirlos contigo, porque a través de la plática contigo es mucho más fácil hacerlo y creo que le das un apoyo y un soporte que es muy importante. Por eso te agradezco enormemente, Rosalinda, tu participación en estos programas. Te agradezco tu generosidad, tu punto de vista tan fresco, tan amable y tan humano. Y te invito a que sigamos haciéndolo. Todavía hay varios temas que podemos seguir tratando y que esperemos les sirva a las personas que nos escuchan, que le dan sentido a estos programas, porque los programas están hechas para ellos y es lo que hace que valgan la pena. Y el encuentro contigo, por supuesto, el encuentro con Guillermo, que los produce y que también colabora, como todo el grupo de Entre Todos, que somos un grupo de inclusión. Y muchas gracias, Rosalinda. Quedas convidada para la próxima. ¿Quisieras compartirnos en dónde te pueden localizar si necesitaran algún tipo de apoyo adicional o alguna asesoría que tú pudieras brindarles? ¿Hay manera de contactarte? Claro, Cristi, con mucho gusto, te doy mis datos. Yo vivo aquí en Guadalajara, estoy en Guadalajara, doy consultas particulares y también puedo asistir al lugar, al domicilio si la persona no puede movilizarse. Mi teléfono es el 33 10 39 22 35 y también por la tecnología, si así lo desean, puede ser por Zoom o por videollamada. Están estas tres opciones. Y al contrario, estoy muy agradecida de estos encuentros, de esta participación y pues ¿qué más te puedo decir? Es muy gratificante para mí estar estos días compartiendo contigo. Ay, muchas gracias, de veras, de corazón, Rosalinda. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan, que nos confían su tiempo y que lo invierten en escuchar esto que está hecho por ustedes. Y los invitamos para la próxima. Gracias y nos vemos pronto.